Me llamo Aurelio Mendoza García, tengo 80 años, y hasta esa noche del 15 de diciembre de 2024 creía que había criado a un buen hombre. Mi hijo Rodrigo había sido mi orgullo, el fruto de décadas de sacrificio, trabajo duro y amor incondicional. Nunca imaginé que las palabras que saldrían de su boca durante una cena familiar me harían cuestionar todo lo que había hecho por él durante más de medio siglo. Pero hay cosas que un padre guarda en silencio durante años, secretos que carga como piedras en el pecho, esperando el momento correcto para revelarlos. Esa noche, después de escuchar a mi propio hijo decir que yo estaba ahí por lástima, decidí que había llegado el momento de enseñarle quién realmente era su padre. Todo comenzó 3 meses antes, en septiembre, cuando mi nuera Carmen me sugirió que vendiera mi casa en la colonia Doctores de Ciudad de México y me mudara con ellos a su nueva residencia en Santa Fe. Don Aurelio, me había dicho Carmen con esa sonrisa que siempre me pareció un poco forzada, ya está usted muy mayor para vivir solo. En la casa nueva tenemos un cuarto perfecto para usted, con baño propio y todo. Rodrigo y yo pensamos que sería lo mejor. Mi casa en la Doctores era humilde pero digna. La había comprado en 1978 con los ahorros de toda una vida trabajando como contador en una empresa de construcción. Era una casa de 2 plantas, con un pequeño patio donde cultivaba jitomates y chiles, y donde había criado a Rodrigo después de que su madre, mi querida Esperanza, muriera de cáncer cuando él tenía apenas 12 años. Rodrigo, que ahora tenía 52 años, se había convertido en un arquitecto exitoso. Tenía su propio despacho, una casa enorme en una de las zonas más exclusivas de la ciudad y un estilo de vida que yo nunca podría haber imaginado cuando era joven. «Papá», me había dicho durante una de sus visitas mensuales, «Carmen tiene razón. La colonia Doctores ya no es lo que era cuando compraste la casa. Está más peligrosa. Y tú ya no tienes la energía de antes para mantener una casa tan grande». Yo había resistido la idea durante semanas. Mi casa era el último lugar donde sentía la presencia de Esperanza, donde cada rincón tenía memorias de cuando éramos una familia joven y feliz. Pero Rodrigo había sido insistente, y Carmen se las había ingeniado para presentar el arreglo como si me estuvieran haciendo un favor enorme. «Imagínese, don Aurelio», me decía Carmen, «ya no tendrá que preocuparse por los gastos de la casa, las reparaciones, la limpieza. Nosotros nos haremos cargo de todo. Usted solo tendrá que relajarse y disfrutar sus años dorados». Al final había cedido, no porque creyera que necesitaba su ayuda, sino porque pensé que tal vez era una oportunidad de pasar más tiempo con mi hijo y conocer mejor a mis nietos, Diego de 16 años y Sofía de 14. Vendí mi casa por 2.8 millones de pesos, una cantidad que me sorprendió. La zona se había revalorizado mucho más de lo que imaginaba. Le di la mitad del dinero a Rodrigo, diciéndole que era su herencia anticipada, y guardé el resto para mis gastos personales y emergencias. La mudanza a la casa de Rodrigo fue en octubre de 2024. La residencia era impresionante. 4 habitaciones, 5 baños, jardín con alberca, cocina integral de lujo y una sala de estar que era más grande que toda mi antigua casa. Mi cuarto estaba en la planta baja, bien equipado pero aislado del resto de la familia. Los primeros días fueron agradables. Carmen se mostraba atenta, los nietos parecían contentos de tenerme cerca y Rodrigo actuaba como el hijo cariñoso que yo recordaba. Pero gradualmente comencé a notar cambios sutiles en la dinámica familiar. Durante las comidas, las conversaciones giraban alrededor de los negocios de Rodrigo, los estudios de los niños en escuelas privadas caras, los viajes que planeaban y las mejoras que querían hacer a la casa. Yo era tratado como un invitado educado pero irrelevante,
alguien cuyas opiniones se escuchaban con sonrisas corteses, pero nunca se tomaban en serio. «Abuelo», me decía Diego cuando yo trataba de aconsejarle sobre sus estudios, «las cosas han cambiado mucho desde que usted era joven. Ahora todo es diferente». Sofía era más directa. «Abuelito, esas historias de cuando no había internet son muy aburridas». Pero lo que más me dolía era la actitud de Rodrigo. Mi hijo, por quien había trabajado turnos dobles durante años para pagarle la universidad, por quien había vendido mi único bien valioso para ayudarlo a establecer su negocio cuando recién se graduó, ahora me trataba como si fuera una carga. «Papá, por favor no uses la sala principal cuando tengo clientes», me decía. «Es mejor que te quedes en tu cuarto o en el jardín trasero». «Papá, ¿podrías bajar el volumen de la televisión? Estoy en una llamada importante». «Papá, Carmen dice que dejaste tu medicamento en la mesa de la cocina. Por favor, manténlo en tu cuarto para que los niños no lo agarren». Cada comentario era pequeño, aparentemente razonable, pero juntos pintaban un cuadro claro. Yo era un estorbo en la casa que ahora consideraban completamente suya. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nunca le había contado, era la verdadera historia de cómo había logrado darle la vida privilegiada que ahora disfrutaba. Hay sacrificios que un padre hace en silencio, decisiones que toma sin esperar reconocimiento y secretos que guarda para proteger a sus hijos de verdades dolorosas. La noche del 15 de diciembre había sido especialmente difícil. Era sábado, y Carmen había preparado una cena especial para celebrar que Rodrigo había cerrado un contrato importante con una constructora internacional. «Es el proyecto más grande de mi carrera», había anunciado Rodrigo durante la cena, sirviendo vino caro que había comprado para la ocasión. «Vamos a diseñar un complejo residencial de lujo en Polanco. El contrato vale más de 20 millones de pesos». Carmen había aplaudido, y los niños habían felicitado a su padre con genuino entusiasmo. Yo también me había alegrado por él, recordando al niño que solía ayudarme con mis cálculos contables en la mesa de la cocina de nuestra antigua casa. «Felicidades, mijo», le había dicho. «Tu madre estaría muy orgullosa de ver lo lejos que has llegado». Fue entonces cuando la atmósfera cambió. «Sí, bueno», había respondido Rodrigo con un tono que no me gustó. «He trabajado muy duro para llegar donde estoy». «Por supuesto que sí», le había dicho yo. «Siempre has sido muy dedicado». Carmen había intercambiado una mirada con Rodrigo que no pasó desapercibida para mí. Era una de esas miradas de complicidad matrimonial que excluía deliberadamente a otros miembros de la familia. «Don Aurelio», había dicho Carmen con esa sonrisa forzada, «debe sentirse muy orgulloso de que Rodrigo haya logrado tanto por sí mismo». La frase había sido como una puñalada sutil. Por sí mismo, como si yo no hubiera tenido nada que ver con su éxito. «Bueno», había respondido yo cuidadosamente, «un padre siempre hace lo que puede para ayudar a sus hijos». «Dijuni, claro», había dicho Rodrigo, llenando su copa de vino nuevamente, aunque hay que reconocer que cada persona es responsable de su propio destino. Diego había estado jugando con su teléfono, apenas prestando atención a la conversación, pero Sofía había notado la tensión creciente en la mesa. «¿Por qué están hablando tan raro?», había preguntado con la honestidad brutal de una adolescente de 14 años. «No estamos hablando raro, mijita», había dicho Carmen rápidamente. «Solo estamos platicando sobre el trabajo de tu papá». Pero yo podía sentir que había algo más debajo de la superficie. Durante las últimas semanas había notado conversaciones que se detenían cuando yo entraba a una habitación, y miradas que se intercambiaban cuando pensaban que no estaba viendo. «Papá», había dicho Rodrigo de repente, «Carmen y yo hemos estado platicando, y creemos que tal vez deberías considerar, bueno,
Tal vez buscar un lugar más apropiado para esta etapa de tu vida. ¿Un lugar más apropiado?, había preguntado yo, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Una residencia para personas mayores, había explicado Carmen con esa misma sonrisa falsa. Hay lugares muy bonitos donde estarías con gente de tu edad, con actividades diseñadas para personas de la tercera edad, con cuidado médico disponible las 24 horas. Un asilo, había dicho yo directamente. No es un asilo, abuelo, había dicho Diego sin levantar la vista de su teléfono. Son como hoteles para viejitos. La falta de respeto en su tono me había molestado, pero lo que vino después fue peor. Mira, papá, había dicho Rodrigo claramente incómodo, pero decidido a continuar la conversación. No es que no te queramos aquí, es solo que, bueno, tienes 80 años, necesitas cuidados especializados que nosotros no podemos proporcionar. ¿Qué cuidados especializados?, había preguntado yo. Puedo vestirme solo, cocinar solo, manejar mis propios asuntos. No necesito que nadie me cuide. Papá, seamos realistas, había dicho Rodrigo con un tono condescendiente que me recordó dolorosamente a cómo Carmen le hablaba a sus hijos cuando eran pequeños. Ya no eres el mismo de antes. El otro día te olvidaste de cerrar la llave del agua en el jardín. La semana pasada no pudiste abrir un frasco de mermelada. Esas son cosas menores, había protestado yo. Además, había continuado Carmen, los niños necesitan su espacio. Están en una edad difícil y tener a una persona mayor en la casa constantemente puede ser estresante para ellos. ¿Estresante?, había repetido yo, mirando a Diego y Sofía. ¿Les causo estrés? Sofía había tenido la decencia de verse incómoda, pero Diego había simplemente encogido los hombros. No es personal, abuelo, había dicho Diego. Es solo que, es raro tener a alguien tan viejo viviendo en la casa todo el tiempo. Esas palabras habían dolido más de lo que el niño probablemente pretendía, pero lo que vino después las hizo parecer gentiles. Papá, había dicho Rodrigo, respirando profundamente como si se estuviera preparando para decir algo difícil. La verdad es que te tenemos aquí por lástima. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Carmen había mirado a su plato, claramente incómoda, pero sin contradecir a su esposo. Los niños habían finalmente prestado atención, sintiendo que algo importante estaba sucediendo. ¿Por lástima?, había repetido yo, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Sí, había dicho Rodrigo, y su voz había adquirido un tono cruel que nunca le había escuchado antes. Vendiste tu casa y no tenías a dónde ir. Somos tu familia, así que obviamente no íbamos a dejarte en la calle. Pero eso no significa que queramos que te quedes aquí para siempre. Rodrigo, había murmurado Carmen, pero no como una reprimenda, sino como una advertencia de que estaba siendo demasiado directo. No, Carmen, es mejor que las cosas estén claras, había continuado mi hijo. Papá necesita entender la realidad. Él ya vivió su vida, tuvo su oportunidad de hacer algo grande y no la aprovechó. Cada palabra era como un golpe físico. Este era mi hijo, el niño que había dormido en mi cama cuando tenía pesadillas después de la muerte de su madre, el joven que había llorado en mis brazos cuando su primera novia lo dejó, el hombre al que había ayudado a establecer su negocio con los ahorros de toda mi vida. No hice algo grande, había repetido yo lentamente. Exacto, había dicho Rodrigo, tomando otro sorbo de vino como si estuviera discutiendo el clima. Fuiste contador en una empresa constructora durante toda tu vida. Viviste en la misma casa humilde durante décadas. Nunca trataste de crecer, de lograr algo más. Traté de darte una buena vida a ti, había dicho yo, sintiendo que la voz se me quebraba. Y lo aprecio, papá, en serio,
había dicho Rodrigo con un tono que sonaba completamente insincero. Pero eso no cambia el hecho de que ahora eres... Bueno, eres una carga. Una carga, había repetido yo. Estás aquí por lástima, había repetido Rodrigo, como si fuera importante que yo entendiera completamente mi posición en esa casa. Porque no tienes a dónde más ir, porque no hiciste nada con tu vida que te permitiera mantenerte a ti mismo en tu vejez. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era solo dolor lo que sentía, sino una ira fría y calculada que no había experimentado en décadas. Mi propio hijo, el hombre por quien había sacrificado todo, me estaba humillando delante de su familia, tratándome como si fuera un mendigo que había recibido caridad inmerecida. Me levanté lentamente de la mesa, sintiendo el peso de mis 80 años en las rodillas, pero también sintiendo una determinación que no había tenido en años. Tienes razón, Rodrigo, le dije con una calma que pareció sorprenderlo. Es importante que las cosas estén claras. Caminé hacia mi cuarto, donde guardaba mis documentos más importantes en una caja de metal que había pertenecido a mi padre. Durante décadas había guardado papeles ahí, documentos que contaban una historia que nunca le había revelado completamente a mi hijo. Regresé a la mesa con un sobre manila amarillento que contenía documentos que databan de 1995. La familia seguía sentada en silencio, claramente confundida por mi reacción calmada a la humillación que acababa de recibir. Dejé el sobre en el plato de Rodrigo, justo encima de los restos de su cena de celebración. «Ábrelo», le dije simplemente. «¿Qué es esto?», preguntó Rodrigo, mirando el sobre como si fuera algo peligroso. «La verdad sobre quién realmente es tu padre», le respondí. «La verdad sobre los sacrificios que hice para que pudieras convertirte en el hombre exitoso que eres hoy». Papá, ¿de qué estás hablando?», preguntó Rodrigo. Pero había algo en su voz que sugería que tal vez, en el fondo, ya sabía que había algo importante que desconocía. «Ábrelo», repetí, y mi voz tenía una autoridad que no había usado en años. Rodrigo abrió el sobre con manos que temblaban ligeramente y sacó una serie de documentos que lo harían ver a su padre bajo una luz completamente diferente. Rodrigo sacó los documentos del sobre con manos temblorosas, y yo vi cómo su expresión cambió gradualmente de irritación a confusión, y luego a algo que no había visto en su cara en años, respeto genuino mezclado con shock. El primer documento era una escritura notariada fechada el 15 de agosto de 1995. Rodrigo leyó en silencio durante varios minutos y pude ver cómo sus ojos se movían rápidamente por las líneas, tratando de procesar lo que estaba viendo. «Papá», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, Esto dice que compraste un terreno de 5 hectáreas en lo que ahora es Santa Fe». «Así es», le respondí tranquilamente. Carmen se había acercado para leer por encima del hombro de su esposo, y pude ver cómo sus ojos se agrandaban mientras leía. «Don Aurelio», dijo Carmen, y por primera vez desde que la conocía, su voz no tenía esa condescendencia habitual. «Este terreno, según este documento, este terreno está valorado en 120 millones de pesos», terminé por ella, según la última evaluación que me hicieron hace 6 meses. El silencio que siguió fue aún más profundo que el que había seguido a la humillación de Rodrigo. Diego había dejado su teléfono completamente y Sofía nos miraba a todos como si estuviera viendo una película. «No entiendo», dijo Rodrigo, revisando el documento una y otra vez. «Tú eras contador. ¿Cómo compraste 5 hectáreas en Santa Fe en 1995? Tomé el segundo documento del montón y se lo pasé. Era una copia de un artículo del periódico El Universal, fechado el 20 de septiembre de 1995, con el titular
Contador descubre fraude multimillonario en constructora. Empresa devuelve 200 millones a inversionistas. Rodrigo leyó el artículo en voz alta, su voz volviéndose más débil con cada línea. Aurelio Mendoza García, contador senior de Constructora Hernández y Asociados, descubrió un esquema elaborado de desfalco que había estado operando durante 5 años. Según las autoridades, Mendoza notó irregularidades en los libros contables que lo llevaron a una investigación de 6 meses, que expuso cómo los ejecutivos de la empresa habían estado desviando fondos de proyectos de vivienda social. Papá, interrumpió Rodrigo mirándome con ojos completamente diferentes. Tú descubriste un fraude. No solo lo descubrí, le dije. Lo investigué durante 6 meses, trabajando noches enteras, poniendo en riesgo mi trabajo y mi seguridad. Los ejecutivos me amenazaron varias veces, me ofrecieron dinero para que guardara silencio. ¿Y qué hiciste?, preguntó Sofía, claramente fascinada por esta versión de su abuelo que nunca había conocido. Hice lo correcto, respondí simplemente. Entregué toda la evidencia a las autoridades. 200 millones de pesos fueron devueltos a familias que habían sido estafadas con la promesa de casas que nunca se construyeron. Carmen había tomado el artículo y lo estaba leyendo por sí misma. Don Aurelio, dijo lentamente, aquí dice que usted recibió una recompensa del 10% de los fondos recuperados. 20 millones de pesos, confirmé. Dinero que usé para comprar ese terreno en Santa Fe, cuando todavía no era más que pastizales y nadie imaginaba que se convertiría en la zona comercial y residencial más exclusiva de Ciudad de México. Rodrigo había tomado el tercer documento, que era una carta oficial de la Procuraduría General de la República fechada en octubre de 1995. Papá, leyó en voz alta, esto es una carta de agradecimiento del Procurador General. Dice que tu trabajo llevó al arresto de 12 personas y evitó que miles de familias perdieran sus ahorros. También llevó a que me despidieran de la constructora, agregué. Los ejecutivos que no fueron arrestados se aseguraron de que ninguna empresa del sector construcción me contratara nunca más. ¿Por eso trabajaste como contador independiente después de 1995? Preguntó Rodrigo, y pude ver que las piezas comenzaban a encajar en su mente. Así es, confirmé. Perdí mi trabajo por hacer lo correcto, pero tenía el dinero de la recompensa y el terreno. Durante los siguientes años, trabajé desde casa, llevando la contabilidad de pequeños negocios, mientras esperaba que el valor del terreno aumentara. El cuarto documento era una serie de estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias regulares durante los últimos 28 años. Papá, dijo Rodrigo, su voz ahora completamente cambiada. Estos estados de cuenta muestran que has estado transfiriendo dinero a mi cuenta desde que empecé la universidad. 150,000 pesos cada año, confirmé, para tus estudios, para ayudarte a establecer tu despacho, para el enganche de tu primera casa. Pero yo pensé, comenzó Rodrigo, y luego se detuvo. Pensaste que eran mis ahorros de contador, terminé por él. Nunca te dije de dónde venía realmente el dinero, porque no quería que vivieras con la carga de saber que tu educación y tu éxito inicial se financiaron con dinero que obtuve por exponer a criminales. Carmen había tomado los estados de cuenta y estaba haciendo cálculos mentales. Don Aurelio dijo con voz temblorosa, si usted transfirió 150,000 pesos cada año durante 28 años... 4,200,000 pesos, calculé por ella, sin contar los intereses que ese dinero habría generado si lo hubiera invertido en lugar de dárselo a mi hijo. Diego había estado siguiendo la conversación con creciente asombro. Abuelo,
dijo. ¿Eres rico? Soy propietario de un terreno que vale 120 millones de pesos, respondí. También tengo inversiones que valen aproximadamente 30 millones más. Así que sí, Diego, tu abuelo es lo que algunas personas llamarían rico, pero el documento final era el que más me dolía mostrar. Era mi testamento, fechado apenas 3 meses antes, en septiembre de 2024. Rodrigo lo abrió y leyó en silencio durante varios minutos. Vi cómo su cara se ponía cada vez más pálida mientras leía. Papá, dijo finalmente, este testamento dice que me dejas todo, el terreno, las inversiones, todo. Así es, confirmé. A pesar de todo, sigues siendo mi único hijo. Pero hay una cláusula aquí, continuó Rodrigo, leyendo más cuidadosamente. Dice que si mueres mientras vives en un asilo o residencia para ancianos, todos tus bienes serán donados a organizaciones de beneficencia. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los ruidos de la calle parecían haberse silenciado. Esa cláusula, dije lentamente, la agregué la semana pasada, cuando Carmen comenzó a sugerir que me fuera a un asilo. Papá, dijo Rodrigo, y por primera vez en años su voz sonaba como la del niño que había sido. Yo no sabía. Nunca supe. No sabías porque nunca preguntaste. Le respondí con una calma que había estado cultivando durante décadas. Durante 28 años recibiste transferencias regulares de dinero y nunca cuestionaste de dónde venían. Asumiste que tu padre era un simple contador que de alguna manera había logrado ahorrar lo suficiente para ayudarte. Carmen había estado revisando todos los documentos, calculando mentalmente las cifras. Don Aurelio, dijo, y su voz tenía un tono completamente diferente al que había usado durante los últimos meses. Si usted tiene tanto dinero, ¿por qué vivía en esa casa humilde? ¿Por qué no nos dijo nunca la verdad? Porque, respondí, mirando directamente a mi hijo, quería que Rodrigo aprendiera el valor del trabajo duro. Quería que construyera su propio éxito, que sintiera que había logrado todo por sí mismo. Si hubiera sabido que su padre era rico, tal vez nunca habría desarrollado la ambición y la disciplina que lo llevaron a convertirse en un arquitecto exitoso. Sofía había estado escuchando todo con los ojos muy abiertos. Abuelo, dijo, ¿por qué no nos dijiste que eras rico cuando llegaste a vivir aquí? Porque quería ver cómo me tratarían cuando pensaran que era solo un viejo pobre sin otra opción. Respondí honestamente. Quería saber si mi familia me querría por quien soy, no por lo que tengo. La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación silenciosa. Papá, dijo Rodrigo, y pude ver lágrimas en sus ojos. Lo que dije esta noche, sobre que estás aquí por lástima. Yo no... Dijiste exactamente lo que pensabas, lo interrumpí, y ahora sabes la verdad. No estoy aquí por lástima, estoy aquí porque vendí mi casa y decidí confiar en que mi familia me amaría sin importar mi situación económica. Pero tenías opciones, dijo Carmen, claramente tratando de procesar toda la información. Podrías haber comprado una casa mejor, podrías haber contratado cuidadores privados, podría haber hecho muchas cosas, confirmé, pero elegí confiar en mi familia. Elegí creer que el amor y el respeto que había cultivado durante décadas serían suficientes para asegurarme un lugar digno en esta casa. Diego había estado revisando algunos de los documentos. Abuelo, dijo lentamente, si eres dueño de todo ese terreno en Santa Fe, ¿por qué seguiste viviendo como si fueras normal? La pregunta me hizo sonreír por primera vez en la noche. Porque ser rico no cambia quién eres en el fondo, Diego. Seguías siendo el mismo hombre que amaba cultivar jitomates en su patio, que disfrutaba las cenas familiares sencillas, que encontraba felicidad en cosas simples.
Pero ahora, dijo Sofía, ahora que sabemos la verdad, todo puede cambiar. Sí, dije, mirando a cada miembro de mi familia, todo puede cambiar. La pregunta es, ¿cambiará porque ahora saben que tengo dinero o cambiará porque finalmente entienden los sacrificios que he hecho por esta familia? Rodrigo había puesto todos los documentos sobre la mesa y me miraba con una expresión que no había visto en años, admiración genuina mezclada con vergüenza profunda. Papá, dijo, durante todos estos años pensé que habías tenido una vida pequeña, sin ambiciones. Pensé que nunca habías arriesgado nada, que nunca habías hecho algo verdaderamente importante. Y ahora sabes que tu padre arriesgó todo para hacer lo correcto, respondí. Arriesgué mi carrera, mi seguridad y mi reputación para asegurarme de que familias inocentes no fueran estafadas por criminales. Y usaste el dinero que ganaste por eso, para asegurar mi futuro, añadió Rodrigo, su voz quebrándose. Cada peso que transferí a tu cuenta durante 28 años fue dinero que obtuve por defender a familias como la nuestra, confirmé. Tu educación, tu despacho, tu primera casa, todo se financió con dinero que gané por hacer lo correcto, no lo fácil. Carmen había estado en silencio durante varios minutos, claramente procesando las implicaciones de todo lo que había escuchado. Finalmente habló. Don Aurelio, dijo, lo que hemos hecho, la forma en que lo hemos tratado, después de todo lo que usted sacrificó por Rodrigo, después de todo lo que sacrifiqué por mi familia, la corregí gentilmente. Abuelo, dijo Diego, vas a perdonarnos. La pregunta era inocente pero penetrante. Miré a mi familia sentada alrededor de la mesa, viendo sus caras llenas de culpa, vergüenza y una nueva comprensión de quién era realmente su patriarca. El perdón, les dije, no es algo que se otorga una sola vez. Es algo que se construye día a día, a través de acciones, no solo palabras. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Rodrigo. Era la primera vez en meses que me preguntaba qué quería, en lugar de decirme qué debía hacer. Quiero que entiendan, dije lentamente, que un hombre no se mide por el tamaño de su casa o la marca de su auto. Se mide por los sacrificios que está dispuesto a hacer por las personas que ama y por su disposición a hacer lo correcto cuando es difícil. Y tú has hecho ambas cosas, dijo Sofía con una voz pequeña. He tratado, respondí, y espero que ustedes también aprendan a hacerlo. Rodrigo se levantó de la mesa y caminó hacia donde yo estaba sentado. Por un momento pensé que iba a abrazarme, pero en lugar de eso se arrodilló junto a mi silla. Papá, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, perdóname. Perdóname por no ver quién realmente eres. Perdóname por tratarte como si fueras una carga, cuando en realidad eres mi héroe. Las palabras que había estado esperando escuchar durante meses finalmente habían llegado, pero ya no me sentían como una victoria. Se sentían como el comienzo de algo nuevo, una oportunidad para que mi familia entendiera los valores que realmente importan. Pero sabía que las palabras de disculpa eran solo el primer paso. La verdadera prueba sería ver si esta revelación cambiaría realmente cómo me trataban, o si simplemente cambiaría por qué me trataban bien. Las siguientes semanas después de esa cena reveladora fueron las más extrañas de mi vida. Durante 80 años había aprendido a navegar las relaciones humanas con cierta predictibilidad, pero de repente me encontré viviendo con una familia que me trataba como si fuera una persona completamente diferente. El cambio más inmediato y obvio fue en Carmen. La mujer que durante meses me había hablado con condescendencia, ahora me trataba con una deferencia que rozaba lo absurdo. «Don Aurelio», me decía cada mañana, «¿qué le gustaría desayunar? Puedo preparar lo que usted quiera».
Carmen, le respondía pacientemente, lo mismo que he desayunado durante meses, café negro, pan tostado y fruta. No necesito un menú especial. Pero ella insistía en tratarme como si fuera un huésped VIP en lugar del mismo hombre que había sido el día anterior. Me traía el periódico antes de que lo pidiera. Ajustaba la temperatura del aire acondicionado sin que yo hiciera comentarios sobre el calor y constantemente me preguntaba si necesitaba algo. Lo más perturbador era que ahora quería hablar conmigo sobre temas que antes consideraba demasiado complejos para mi mente envejecida. Don Aurelio, me dijo una mañana mientras yo tomaba mi café en el jardín, Rodrigo me contó que usted tiene experiencia en inversiones. Me preguntaba si podría darme algunos consejos sobre nuestro portafolio de retiro. La ironía era palpable. Durante meses había sido tratado como alguien incapaz de tomar decisiones sobre su propio bienestar, y ahora querían mi consejo financiero. Carmen, le dije gentilmente, mis conocimientos sobre inversiones vienen de décadas de experiencia práctica y estudio. No cambiaron de la noche a la mañana porque te enteraste de que tengo dinero. Sí, pero... comenzó ella, y luego se detuvo, claramente confundida. Pero pensabas que por ser pobre también era ignorante. Terminé por ella. Se sonrojó y asintió lentamente. Sí, admitió. Supongo que sí pensaba eso. Los nietos también habían cambiado su comportamiento, pero de maneras diferentes. Diego, que durante meses había considerado mis historias aburridas, ahora me buscaba activamente para conversar. Abuelo, me dijo una tarde mientras yo leía en la sala, ¿podrías contarme más sobre cuando descubriste el fraude en la constructora? ¿Por qué te interesa ahora?, le pregunté. Porque es una historia increíble, respondió. Arriesgaste todo para hacer lo correcto. Eso es lo que hacen los héroes. Los héroes, le dije, son personas ordinarias que toman decisiones correctas en momentos difíciles. No necesitas ser rico o famoso para ser heroico. Sofía había desarrollado una fascinación particular con la historia de mi investigación del fraude. Una noche me pidió que le contara todos los detalles de cómo había descubierto las irregularidades contables. Abuelo, me dijo mientras yo le explicaba cómo había notado discrepancias en los registros de materiales, ¿no tuviste miedo de que te lastimaran? Por supuesto que tuve miedo, le respondí honestamente. Los hombres que estaban robando ese dinero eran peligrosos. Me amenazaron varias veces, pero seguiste investigando de todos modos. Sí, porque había familias que habían entregado sus ahorros de toda la vida para comprar casas que nunca se construirían. Mi miedo era menos importante que su sufrimiento. Eso es muy valiente, dijo Sofía, y pude ver en sus ojos una nueva comprensión de lo que significaba el coraje moral. Pero el cambio más significativo fue en Rodrigo. Mi hijo había pasado de la humillación y la vergüenza inicial a una especie de obsesión por compensar años de falta de respeto. Papá, me dijo una mañana, he estado pensando, deberías mudarte a la habitación principal. Es más grande, tiene mejor vista y un baño más cómodo. Rodrigo, le respondí, mi cuarto actual está perfectamente bien. Pero tú mereces lo mejor, insistió. ¿Merezco lo mejor porque descubriste que tengo dinero o porque soy tu padre?, le pregunté directamente. La pregunta lo dejó sin palabras durante varios segundos. Porque eres mi padre, dijo finalmente, pero pude escuchar la incertidumbre en su voz. Rodrigo, le dije, sentándome en el sofá y palmeando el cojín junto a mí para que se sentara. Necesitamos hablar sobre algo importante. Se sentó, claramente nervioso por lo que iba a decir. Durante las últimas semanas, comencé, he notado que toda la familia me trata de manera diferente. Carmen me habla como si fuera un inversionista importante en lugar de su suegro.
Los niños buscan mi compañía como si mis historias hubieran cambiado de aburridas a fascinantes, y tú me ofreces privilegios que nunca antes consideraste importantes. ¿Eso está mal?, preguntó Rodrigo. No está mal, respondí, pero tampoco está bien. Me están tratando diferente por la razón equivocada. ¿Cuál sería la razón correcta? Deberían tratarme con respeto porque soy un ser humano con 80 años de experiencia de vida, porque soy el padre que sacrificó todo por su hijo, porque soy el abuelo que ama a sus nietos incondicionalmente. No porque tengo dinero. Rodrigo asintió lentamente. Tienes razón, admitió. Pero papá, también tengo que ser honesto contigo. Durante años pensé que habías desperdiciado tu vida. Pensé que no habías logrado nada importante. Y ahora sabes que estabas equivocado. Completamente equivocado, confirmó. Pero no solo sobre el dinero. Estaba equivocado sobre lo que significa el éxito. Esta conversación se convirtió en el punto de inflexión que había estado esperando. Por primera vez en años, Rodrigo y yo tuvimos una conversación real sobre valores, propósito y lo que realmente importa en la vida. Papá, me dijo, durante toda mi carrera he medido el éxito por el tamaño de los proyectos, el monto de los contratos, el prestigio de los clientes, pero lo que tú hiciste, exponerte al peligro para proteger a familias inocentes, eso es un tipo de éxito que yo nunca he alcanzado. El éxito, le dije, no se mide solo por lo que logras para ti mismo, sino por cómo mejoras la vida de otros. Por eso nunca me dijiste sobre el dinero, para que aprendiera a trabajar por algo más que dinero. Exactamente, confirmé. Quería que desarrollaras tu propia ambición, tu propia ética de trabajo, tu propio sentido de propósito. Si hubieras sabido que tu padre era rico, tal vez nunca habrías aprendido el valor del esfuerzo personal. Pero también te costó, observó Rodrigo. Te costó mi respeto, mi comprensión, mi gratitud. Ese fue el riesgo que decidí tomar, admití. Un riesgo que estuvo a punto de costarme la relación con mi única familia. Durante las siguientes semanas, noté cambios más sutiles pero más significativos en el comportamiento de mi familia. Carmen dejó de hablarme como si fuera un inversionista importante y volvió a tratarme como su suegro, pero con un respeto genuino que no había tenido antes. Los nietos seguían buscando mis historias, pero ahora también me contaban las suyas. Más importante aún, Rodrigo comenzó a incluirme en conversaciones sobre decisiones familiares importantes. No porque quisiera mi dinero, sino porque valoraba mi experiencia y sabiduría. Papá, me dijo una noche mientras revisábamos los planos de su nuevo proyecto, me preguntaba si podrías revisar los números financieros de este contrato. Tu experiencia en contabilidad podría ayudarme a identificar problemas que yo no veo. Esta vez no me estaba pidiendo consejo porque hubiera descubierto que era rico. Me estaba pidiendo consejo porque finalmente reconocía que su padre tenía habilidades y conocimientos valiosos. Un mes después de la revelación, decidí hacer algo que había estado considerando durante semanas. Llamé a mi abogado y programé una cita para modificar mi testamento. Don Aurelio, me dijo el licenciado González cuando le expliqué lo que quería hacer. ¿Está seguro de estos cambios? Son bastante significativos. Completamente seguro, le respondí. Mi familia ha aprendido una lección importante y ahora es tiempo de enseñarles otra. La siguiente parte de mi plan requería la cooperación de Rodrigo, aunque él no sabía exactamente por qué. Rodrigo, le dije una mañana durante el desayuno, necesito que me acompañes al banco esta tarde. Tengo algunos asuntos que manejar. Por supuesto, papá, respondió inmediatamente. Es algo importante. Muy importante, confirmé. Esa tarde, Rodrigo me acompañó al Banco Santander, donde tenía la mayoría de mis inversiones.
Había citado al gerente de inversiones, el licenciado Martín Ruiz, para una reunión que cambiaría la perspectiva de mi hijo sobre el dinero y la responsabilidad. Don Aurelio, nos saludó el licenciado Ruiz. Es un placer verlo. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Quiero transferir la titularidad de todas mis inversiones a mi hijo, anuncié sin preámbulos. Rodrigo me miró como si hubiera dicho que quería volar a la luna. Papá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que es hora de que manejes la riqueza que ayudé a crear, le expliqué, pero con condiciones específicas. El licenciado Ruiz nos guió a una sala de conferencias privada donde expliqué mi plan. Las inversiones de 30 millones de pesos serían transferidas a Rodrigo, pero no para su uso personal. Quiero que establezcan una fundación, les dije, dedicada a ayudar a familias que han sido víctimas de fraudes financieros. Rodrigo será el administrador, pero los fondos no pueden ser utilizados para gastos personales o familiares. Papá, dijo Rodrigo, eso es increíble. ¿Pero por qué yo? Porque necesitas aprender lo que yo aprendí hace 28 años, le respondí, que el verdadero valor del dinero no está en lo que puede comprarte, sino en el bien que puede hacer en el mundo. La Fundación Aurelio Mendoza fue establecida oficialmente en febrero de 2025, con Rodrigo como director ejecutivo. Su primera acción fue ayudar a 50 familias que habían sido estafadas por una empresa de bienes raíces en Guadalajara. Pero mi sorpresa final vino 3 meses después, cuando reuní a toda la familia para otra cena, esta vez para hacer un anuncio que había mantenido en secreto. He tomado una decisión importante sobre el terreno en Santa Fe, anuncié mientras cenábamos. ¿Vas a venderlo?, preguntó Carmen. No, respondí, lo voy a donar. El silencio que siguió fue absoluto. Papá, dijo Rodrigo cuidadosamente, ese terreno vale 120 millones de pesos. Lo sé perfectamente, respondí, y va a ser donado para construir un complejo habitacional para familias de bajos recursos. Viviendas dignas, a precios accesibles, exactamente el tipo de proyecto que las familias estafadas en 1995 esperaban obtener. Pero esa es tu herencia, protestó Sofía, nuestro futuro. Su futuro, le dije a mi nieta, no debería depender de la herencia de su abuelo, debería depender de su propio trabajo, sus propios valores, sus propias decisiones. Diego había estado escuchando en silencio. Abuelo, dijo finalmente, ¿esto significa que no vamos a ser ricos? Significa, le respondí, que van a ser algo mejor que ricos. Van a ser personas que entienden el valor del trabajo, la importancia de la integridad y el poder de usar sus recursos para ayudar a otros. Rodrigo había estado procesando la noticia con una expresión que no podía interpretar completamente. Finalmente habló. Papá, dijo, lo que estás haciendo, donar 120 millones de pesos para vivienda social, es exactamente lo que haría alguien que entiende el verdadero propósito de la riqueza. ¿Y cuál es ese propósito?, le pregunté. Hacer que el mundo sea un poco mejor de lo que era cuando llegaste, respondió sin dudar. Esa noche, después de que todos se fueran a la cama, me senté en el jardín trasero de la casa, donde había un pequeño espacio que Rodrigo había designado como mi área cuando me mudé con ellos. Durante meses había sido un lugar donde me sentía exiliado. Ahora se sentía como un santuario. Carmen salió a buscarme alrededor de las 11 de la noche. Don Aurelio, me dijo, sentándose en la silla junto a la mía, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué decidió quedarse con nosotros después de todo lo que pasó? Después de cómo lo tratamos, tenía todas las razones para irse. La pregunta me hizo sonreír. Carmen, le dije, durante 80 años he aprendido que las personas a veces necesitan tiempo para entender lo que realmente importa.
Ustedes necesitaban aprender una lección sobre el respeto, la gratitud y los valores familiares. ¿Y nosotros aprendimos esa lección? Están aprendiendo, respondí, y eso es suficiente. 3 días después, recibí una llamada que no esperaba. Era del licenciado González, mi abogado. Don Aurelio, me dijo, tengo noticias interesantes. La constructora que está manejando el proyecto de vivienda social quiere contratar a su hijo como arquitecto principal. ¿Rodrigo sabe de esto?, pregunté. Todavía no. Querían hablar con usted primero, dado que es el donante del terreno. Dígales que la decisión es completamente de ellos, respondí. Si quieren contratar a Rodrigo, debe ser por sus méritos profesionales, no por su relación conmigo. Una semana después, Rodrigo llegó a casa con noticias emocionantes. Papá, me dijo, acabo de conseguir el contrato más importante de mi carrera. Voy a diseñar un complejo habitacional de 300 viviendas en Santa Fe. No, felicidades, le dije, sin mencionar que ya sabía sobre el proyecto. Pero hay algo más, continuó Rodrigo. Cuando me enteré de que el terreno había sido donado por alguien que quería proporcionar vivienda digna a familias de bajos recursos, me di cuenta de algo. ¿Qué te diste cuenta? Me di cuenta de que finalmente tengo la oportunidad de trabajar en algo que realmente importa. No solo un proyecto que me haga dinero, sino algo que mejore la vida de las personas. Esa noche, durante la cena, Rodrigo hizo un anuncio a toda la familia. He decidido, dijo, que voy a donar mis honorarios de este proyecto a la Fundación Aurelio Mendoza. Rodrigo, protestó Carmen, esos honorarios van a ser enormes. Lo sé, respondió mi hijo, pero mi padre me enseñó que hay cosas más importantes que el dinero. Miré a mi hijo con un orgullo que no había sentido en años. Finalmente había entendido la lección que había estado tratando de enseñarle durante toda su vida. Hoy, 6 meses después de esa cena que cambió todo, vivo en una casa donde me tratan con el respeto y el amor que siempre merecí. No porque descubrieron que soy rico, sino porque finalmente entendieron quién soy realmente. Diego me busca para pedirme consejos sobre sus estudios y sus planes para el futuro. Sofía me cuenta sobre sus sueños de estudiar trabajo social para ayudar a familias necesitadas. Carmen me trata como el miembro valioso de la familia que siempre fui. Y Rodrigo se ha convertido en el hombre que siempre esperé que fuera. La Fundación Aurelio Mendoza ha ayudado a más de 200 familias en su primer año de operación. El complejo habitacional en Santa Fe estará terminado el próximo año, proporcionando hogares dignos a 300 familias que de otra manera no podrían permitirse vivir en una zona tan privilegiada. Y yo, Aurelio Mendoza García, un contador de 80 años, que una vez arriesgó todo para hacer lo correcto, finalmente puedo descansar sabiendo que mi hijo aprendió la lección más importante que cualquier padre puede enseñar. Que el verdadero éxito se mide no por lo que acumulas, sino por lo que das. A veces, la única manera de enseñar respeto es demostrar que nunca lo necesitaste para saber quién eres.